Hola, muy buenas tardes. Hacemos nuestro ratito de oración leyendo el Evangelio, en este caso según San Lucas, y seguimos con la lectura del capítulo 6. El pasaje de hoy dice así: Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro; Andrés, su hermano; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás; Santiago, hijo de Alfeo; Simón, llamado el Celote; Judas, hijo de Santiago; y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar con ellos, se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, para escucharlo y hacerse sanar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban sanos, y toda la gente quería tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Muchas veces vemos a Jesús retirarse para rezar, muchas veces también, como en esta oportunidad, al monte, a un lugar elevado. Frecuentemente en la Biblia el lugar de la oración y el lugar de encuentro con Dios es un monte, algún lugar elevado. Allí se retira Jesús, pasa toda la noche en oración antes de tomar una decisión que es importante, que es ni más ni menos que la elección de los 12, a estos a quienes llama apóstoles, enviados. Jesús desciende, elige a estos 12 y dice el Evangelio que sigue descendiendo, llega a la llanura y allí encuentra a otros discípulos, encuentra a la multitud que viene de distintos lugares con intención de escucharlo y de hacerse sanar. La oración de Jesús toda esa noche de encuentro con Dios tiene el fruto de el bien que se acerca a las personas. Jesús no se queda en su intimidad con Dios solo para sí, sino que produce frutos, frutos de caridad en el encuentro con la muchedumbre y con los otros discípulos. Estos 12 sin duda hacen referencia a las 12 tribus de Israel, al origen de este pueblo que Dios eligió y en todo caso casi uno podría decir a la fundación de un nuevo pueblo. Es una especie de modo que nos presenta el Evangelio y que elige Jesús de empezar de nuevo. Otra vez son 12, ya en tiempos de Jesús no existían las 12 tribus tal como eran conocidas en el origen del pueblo de Israel. Elige a estos 12 para empezar esta nueva comunidad y los llama apóstoles, los llama enviados. Por eso después va a seguir un discurso que compartiremos en estos días, discurso misionero de Jesús, como indicándoles cuál es el modo, el estilo de su tarea. A otras personas se ha llamado apóstoles sin ser del número de los 12. En la primera iglesia a San Pablo, a Bernabé, su compañero, se los llama también apóstoles. Después de algún tiempo, no mucho tiempo después, se considera que María Magdalena es también apóstol, es la primera que escucha el anuncio de la resurrección y tiene que llevarlo a los 12. También es apóstol la Virgen María, llevando a Jesús y entregándolo. Esto nos permite a nosotros entrar en esta lista de algún modo. Todos los que seguimos a Jesús y pretendemos anunciarlo, tenemos esta misión de ser apóstoles enviados y enviados por Jesús para esta tarea. Pero también nos permite reconocernos parte, y yo diría parte agradecida de toda una historia. Además de los 12, además de sus sucesores y además de tantos apóstoles a lo largo de toda la historia y en todos los distintos lugares a los que fue llegando el Evangelio, además de ellos
uno tendría que identificar en su propia vida también apóstoles. Hay quienes han sido instrumentos para que nos llegara a nosotros la buena noticia de Jesús, quienes, como fruto de su oración y de su encuentro con Él, hacen anuncio y ejercen en nombre de Dios la caridad. Esta doble realidad de los discípulos, de los apóstoles de todos los tiempos, la intimidad con Dios, la oración, uno diría elevarse para el encuentro con Él y bajar al llano para hacer el bien, para ejercer la caridad que Dios infunde en el corazón. Entonces somos parte de una historia, algunos fueron apóstoles personales, individuales para cada uno de nosotros, y sintiéndonos parte de esa historia, entonces también surge este compromiso, como quien dice, de levantar aquellas antorchas y seguir nosotros haciendo la misma tarea, así como gracias a algunos cercanos a nosotros hemos recibido el anuncio del Evangelio y los signos de la presencia de Dios en nuestra vida, entonces también nosotros tenemos que seguir con esa tarea para los que vienen detrás. Los chicos, los jóvenes, ojalá sean objeto de nuestro amor, fruto del encuentro con Dios, y ojalá sea quienes reciban nuestro anuncio. No solo ellos, pero uno piensa siempre en su lugar, en esta historia de salvación que Dios teje con su pueblo a partir de esta nueva comunidad de los 12, y entonces hemos recibido la luz de la fe y estamos invitados a transmitirla, a que quede siempre encendida en el corazón de quienes vienen después de nosotros en la vida. Que el Señor nos conceda esta gracia de sentirnos realmente apóstoles, enviados, de renovar ese envío en cada encuentro de oración y de celebrar a quienes respondieron con fidelidad, lo cual nos permitió a nosotros abrazar la fe, invitándonos a seguir ese camino y comunicando a otros esa fe recibida, esa luz que se nos ha regalado. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.